decirle que usted es muy buena para expresar una sarta de mentiras, que lo único cierto que dijo es que el PRI gobernó 70 años. ¿Su pregunta? ¿Cuál es su pregunta concreta? Y se equivocó nomás por un año porque fueron 71. Y de Gracias. aquí en adelante usted va a tener Le mucho agradezco trabajo. mucho. No. A ver, no. Espéreme. Señores, a ver, por favor. Bueno, pues la verdad es que estar siempre aquí en la FIL es muy emocionante. Para mí, cuando estoy escribiendo mis libros, este es el momento que sueño. El momento de poder ver sus rostros, el momento de poder estrechar sus manos, el momento de vernos a los ojos, ¿no? Y confrontarnos con esta situación que estamos viviendo y confrontarnos con la verdad. Hacer los ejercicios de verdad en este país cada vez se vuelven más difíciles, cada vez se vuelven más peligrosos. Vivimos como una especie de hipnosis colectiva. No sé si ustedes lo sienten así, ¿no? Como que estamos drogados. Los medios de comunicación manipulados por el gobierno nos droga, nos miente. Las conferencias mañaneras son un manantial de mentiras, de falsedades, de manipulación. El trabajo de los periodistas de investigación en México y en el mundo es justamente contrarrestar a ese poder que nos quiere como zombies, que nos quiere hipnotizados, que nos quiere esclavos. Entre menos sepas, mejor. Quédate callado, cierra con 20 llaves tu puerta, que no te importe el dolor de los demás, que no te importe nada. Mientras tú estés bien, todo lo demás puede destruirse el día de mañana. Esa es la maldición en la que estamos viviendo. Por desgracia, esa es la maldición de las nuevas generaciones. ¿Cómo le explicamos a los jóvenes que tengan 24 años y los que tengan menos, los que han nacido en este siglo, que las cosas no siempre fueron así? No es que hayamos vivido nunca en un paraíso, no nos vamos a hacer aquí tontos, pero las cosas no eran así. Había alguna posibilidad. ¿Y saben dónde estaba esa posibilidad principal? En que había un corazón latente en la gente, que la gente no estaba hipnotizada, que la gente después de 70 años del PRI ya estaba intoxicada, que dijo ya basta. Era muy clara la verdad, por más que nos quisieran mentir, por más que quisieran tapar el sol con un dedo, era tan clara la verdad que había un deseo enardecido de decir ya basta. Hoy ese deseo está como dormido, como drogado, como si alguien nos hubiera sedado para mandarnos al matadero de nuestra democracia, al matadero de nuestra unión como país que ya no existe, estamos polarizados, al matadero de nuestra esperanza, al matadero de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo no sé ustedes, pero yo soy de las que dice no, conmigo no. ¿Es dolorosa la verdad? Lo es. Ojalá este tipo de libros no tuvieran que nacer nunca, ojalá de verdad. Yo sería la primera en decir, prefiero meterme a cocinar, que cocino muy bien. Un día tendré que hacer libros de recetas, si la editorial me deja, ¿verdad? Pero claro que me gustaría tener otra vida. No me gustaría vivir en el hoyo, en la cloaca en la que he vivido en los últimos 24 años de mi vida investigando estas corruptelas, el crimen organizado, el narcosistema en el que vivimos, ¿no? Ojalá no fuera así, pero mientras sea así, alguien tiene que hacer, como quien dice, el trabajo sucio, entre comillas. Alguien tiene que ir ahí, nadar ahí, escuchar esos testimonios, descubrir las mentiras para venir a decirlas en foros como este. Eso me ha generado el odio consecutivo de cada presidente de la República que ha gobernado en este siglo. La primera presentación en la FIL fue un libro que se llamaba La familia presidencial, que revelaba las corruptelas de Vicente Fox y su esposa Marta Sagún. Y así,
vino el libro de los cómplices del presidente, vino el libro de los señores del narco, vino el libro de la verdadera noche de Iguala, vinieron muchos otros libros, hasta llegar aquí. Cuestionar al poder presidencial es fundamental. Mientras vivamos en esta república retrógrada presidencial, no hay de otra. De verdad, deberíamos de estar pensando que es la muerte, es el momento de enterrar al poder presidencial y estar buscando otros modelos de desarrollo democrático y político en este país. El sistema presidencial, no solo en México, en el mundo, está fallando, no funciona más. Es demasiado poder para un solo hombre o para una sola mujer. En México, ¿qué ha hecho ese poder presidencial en lo que va de este siglo? Para no irnos muy lejos y llegar al punto de lo que estamos aquí. Lo que ha hecho ese poder presidencial es entregarse al crimen organizado. Lo que ha hecho ese poder presidencial es vendernos como reses a criminales como el Chapo Guzmán, como Ismael El Mayo Zambada, como Arturo Beltrán Leiva, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que aquí conocen bastante bien esta lacra, que significa, etcétera, etcétera. Y es el momento de poder desmenuzar, hacer una especie de autopsia de este poder presidencial, partirlo en dos y mostrarlo con toda la crudeza que es. Y si bien es cierto descubrir las corruptelas de Vicente Fox, de Calderón, de Peña Nieto, pues siempre fue algo difícil, ¿no? Encontrar las pruebas, encontrar los testigos. Pero yo lo confieso abiertamente, no tengo miedo de decirlo, no me da vergüenza decirlo. Encontrar lo que encontré sobre Andrés Manuel López Obrador es algo que no me esperaba. No sé ustedes, yo honestamente no me lo esperaba. Todo nació, y comenzamos con el PowerPoint en la primera hoja, todo nació en el 2019, cuando escribiendo el libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, que también venimos a presentar aquí en su momento, investigando los contratos que tenían los gobiernos federales con las empresas del Mayo Zambada, pues yo hice una solicitud a través de la Ley de Transparencia y me esperaba que efectivamente pues Calderón, Peña Nieto iban a tener contratos con empresas del Mayo Zambada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que también tenía contratos el gobierno de la Cuarta Transformación, de los que habían dicho que adiós a la mafia del poder, que fuera la corrupción, que fuera los pactos secretos, etcétera, etcétera. Yo me pregunté, ¿esto significa algo? Venía entonces esta política de abrazos y no balazos, que esto no sonaba bien, ya olía un poco mal, ¿no? Algo se estaba pudriendo ahí, algo o había nacido podrido, ¿no? Y de pronto esta pestilencia suavemente empezaba a llegar a las narices y decía uno, aquí no están las cosas bien. Después liberan a Ovidio en el 2019, después va el presidente Andrés Manuel López Obrador a legitimar al crimen organizado para saludar a la mamá del Chapo Guzmán, que para aquí la gente lo normaliza de una manera, no sé qué es más escandaloso, debo decir. Si el saludo del presidente a la madre de un criminal de la magnitud de el Chapo Guzmán, o que la gente se lo tragara, que la gente no le reclamara. No sé qué es más indignante, yo todavía tengo que luchar con eso, tengo esa pregunta en mi cabeza, en mi alma, ¿no? ¿De qué me indigna más? ¿A este corrupto cínico o a la gente que simplemente está de nueva cuenta en este trance de hipnosis? Y es ahí cuando me encuentro sentada en una sala muy elegante en la Corte de Distrito Este de Nueva York en el año 2020. Eran los tiempos del COVID, cuando nadie podía viajar. Se acordarán que Estados Unidos cerró totalmente sus fronteras, etcétera, etcétera. Ustedes se preguntaban, ¿yo por qué estaba ahí? Yo estaba ahí porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos había pedido mi ayuda para el caso de Genaro García Luna, que como ustedes saben fui la periodista que lo descubrió, lo denunció y arriesgué mi vida por eso. Cuando el Departamento de Justicia me pidió mi ayuda, yo dije sí,
porque iba a contribuir con cualquier tipo de justicia que pudiera generarse en torno a este criminal. Si me lo hubiera pedido el gobierno de México, hubiera dicho que sí. ¿Ustedes creen que alguien me lo pidió? ¿Creen que López Obrador me lo pidió? ¿Cree que alguien en este país quería juzgar a García Luna? No, y les voy a decir por qué. De eso trata un poco esta historia secreta. Bueno, pues ahí sentada en la sala del juez, del fiscal, me entero que había habido una investigación abierta en la Corte de Distrito Sur de Nueva York contra Andrés Manuel López Obrador y su campaña presidencial. Habían descubierto, la agencia antidrogas DEA, que desde el 2005 Andrés Manuel López Obrador comenzó a recibir dinero del cártel de Sinaloa para su campaña presidencial, que en 2006 recibió más dinero que el propio Andrés Manuel López Obrador. No crean que estamos hablando del típico caso en que los narcos van y quieren conquistar al candidato y que están pidiéndole, pues, acepten nuestro apoyo. No. Aquí en este caso, y eso me lo dijeron autoridades del gobierno de Estados Unidos, y después lo pude saber reconstruyendo los hechos con los propios protagonistas de la historia, narcotraficantes que estuvieron presentes ahí, de que en este caso quien pidió el dinero fue López Obrador. Mandó a 2 integrantes de su equipo en un encuentro que se llevó pues justamente allí en Nuevo Vallarta a pedir este dinero. Quienes contribuyeron en este dinero fue Alfredo Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, estuvo Carlos Montemayor, estuvo Nacho Coronel, un narcotraficante importante aquí de Jalisco, y entre ellos hicieron esta colecta para darle este dinero. A mí me sorprendió esta situación que comentaba la DEA. Tuve acceso a un documento que se llama Operación Polanco y ahí comenzó mi recorrido para entender si esto que estaba diciendo el gobierno de Estados Unidos era real o no. Y lo que yo me encuentro es que no solo Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa en la campaña del 2006, sino también en la campaña del 2012 y en la campaña del 2018. Empecemos por partes. Cuando hay gente como López Obrador que pregunta ¿y dónde están las pruebas? Las pruebas son muy claras. Número 1, las pruebas están ante nuestros ojos, ¿no? O sea, están todos los días. Habrá que solo ver cómo dejó el país o cómo está Sinaloa en este momento para entender cuáles son las pruebas, ¿no? Donde el gobierno declina ser gobierno porque la señora Claudia Sheinbaum no puede entrar a Sinaloa y poner orden, pues porque ella también es parte de este sistema criminal y recibió dinero en su campaña presidencial de las mismas 2 facciones que hoy están en disputas, de los Zambada y del Chapo Guzmán. Pero entonces estamos hablando de que cuando comienzo a investigar cuáles son las pruebas, hay pruebas específicas y fehacientes. Está el testimonio del rey Zambada, Jesús Zambada García, el hermano del Mayo Zambada, que desde en el juicio del Chapo Guzmán y en el juicio contra Genaro García Luna declaró ahí de manera jurada ante el juez Kogan, que llevaba la Corte de Distrito Este de Nueva York, que él personalmente entregó al menos $7 millones a la campaña de Andrés Manuel López Obrador a manos de un jefe policíaco llamado Gabriel Regino. Era el subsecretario de Seguridad Pública cuando Andrés Manuel López Obrador era todavía jefe de gobierno de la Ciudad de México. Este dinero se entregó cuando Andrés Manuel todavía era jefe de gobierno de la Ciudad de México y después sale, recordemos, renuncia a la jefatura de gobierno y se va a buscar la candidatura presidencial. Entre los que participaron en estos encuentros para recoger los dineros para el 2006 estaba Pancho León, un empresario de la comarca lagunera a quien el PRD hizo candidato a la alcaldía, si no me equivoco, de Gómez Palacios. Estaba el empresario Emilio Dip, estaba La Barbie, estaba El Grande, estaba Carlos Montemayor, alias El Charro, estaba Arturo Beltrán Leiva, estaba un personaje muy importante que se llama Roberto López Nájera. Hay este encuentro en Nuevo Vallarta y Arturo Beltrán Leiva, que era un hombre bastante desconfiado,
cuando se encuentra cara a cara con la gente de Andrés Manuel López Obrador, le dice, bueno, yo quiero saber si de verdad estamos hablando de que de verdad López Obrador me está viniendo a pedir dinero, ¿no? Porque qué tal que si hay un abusivo, ¿no?, que viene a pedir dineros que no son para la campaña, y Arturo quería saber que su inversión estaba garantizada. Y es así cuando hay la primera llamada telefónica entre Arturo Beltrán Leiva y Andrés Manuel López Obrador para garantizar que efectivamente ese dinero era para su campaña. Este dinero se entregó en una casa en Polanco, por eso la investigación de la DEA se llama Operación Polanco. Ustedes recordarán que yo en enero justamente de este año presenté por primera vez esta investigación de la Operación Polanco, de lo que había investigado la DEA. Ese mismo día, 2 medios de comunicación de Estados Unidos, ProPublica e Insider Crime, publicaron exactamente la misma información horas después de que yo la publiqué. Y bueno, esto finalmente causó el primer cisma al gobierno de López Obrador. López Obrador nunca antes había perdido, la compostura, ¿no? Como que siempre había estado en un lugar cómodo. Esa situación de que se revelara por primera vez este secreto tan bien guardado durante tantos años lo sacó totalmente de su confort, y es así cuando en las calles de México comenzaron a corear el verdadero nombre que se merece López Obrador: narcopresidente. Y esa situación realmente lo sacó totalmente de contexto. Yo hablé directamente con un integrante del equipo de la Barbie, un lugarteniente. Hablé con él en el 2021. Esta persona está encarcelada en una prisión mexicana. Esta persona colaboró con el gobierno de México en diferentes casos y hablé directamente con él. Lo hice directamente y también lo hice a través de una abogada, de la abogada de este narcotraficante que ya estaba prisionero. Ella me ayudó a mandarle las preguntas que yo quería plantearle sobre Andrés Manuel López Obrador. Audio número 1. ¿Y tú sabes si tu jefe le dio dinero a la empresa, más bien de tu jefe de la organización, le dieron dinero a la campaña de López Obrador? En la de López Obrador, en la del 2020. Ajá, ¿por qué sabes algo? Sí. ¿Sí sabes que sí? 25 millones de dólares. Ándate. ¿Y te acuerdas quién? Y ándate, te digo, ¿y te acuerdas quién, cómo, cuándo? Todos hicieron la cooperacha. Todos hicieron la cooperacha. ¿Y te acuerdas cómo entregaron esa feria? ¿Cómo? ¿Te acuerdas cómo entregaron esa feria? La mandaron y tuvo que ver también el 19. El 19 es justamente Roberto López Nájera, que es uno de las personas que la DEA también entrevistó para comprobar que efectivamente había llegado ese dinero. Lo que estoy tratando de explicarles es que independientemente de la investigación que hice la DEA, yo hice mi propia investigación para corroborar que efectivamente esos hechos habían ocurrido. Lo que comentó después este testigo es que en el día de la elección de julio de 2006, la Barbie y Arturo Beltrán Leiva hicieron una especie de war room, ¿no?, de cuarto de guerra, y estuvieron monitoreando los resultados electorales y pues estaban muy contentos, estaban celebrando porque estaban seguros que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar. ¿Qué les había prometido Andrés Manuel López Obrador en el 2006 a estos narcotraficantes? Les había prometido impunidad, les había prometido dejar en paz sus negocios criminales, que ellos hicieran lo que quisieran, y lo único que les había pedido era en realidad tratar de disminuir la violencia en México. Antes de las elecciones hubo un episodio en la comarca lagunera, fue en junio de 2006, donde
Andrés Manuel López Obrador se reunió directamente con Sergio Barragán Villarreal, alias El Grande, quien por órdenes de Arturo Ventral Leiva le entregó al menos $500,000 a AMLO en un hotel de paso. ¿Esto por qué era importante? Porque la investigación de la solo había llegado a concluir de que efectivamente había llegado ese dinero del cártel a la campaña de López Obrador a través de Nicolás Mollinedo, que en ese momento era el hombre de mayor confianza de López Obrador, y a través de otra de las personas, Mauricio Soto Caballero, que era el encargado también de logística de la campaña de López Obrador. Lo que la DEA no había podido concretar es si realmente López Obrador conocía de este financiamiento. Yo pude tener la declaración directa, los documentos, el testimonio de la declaración directa que rindió Sergio Barragán Villarreal desde 2010 en la PGR. El gobierno de México, el gobierno de Felipe Calderón, para sorpresa al menos mía e imagino suya, sí supo del financiamiento ilegal, sí supo que López Obrador recibió dinero del crimen organizado, sí supo que estuvo en ese hotel de paso para recibir los $500,000. Yo hablé directamente como parte de esta investigación con uno de los principales funcionarios de la PGR durante el sexenio de López Obrador, cara a cara, en un hotel, el presidente, allí en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y le pregunté, ¿usted sabía del financiamiento del crimen organizado, la campaña de López Obrador? Sí. ¿Cómo lo supo? Y esta persona me confirmó, lo dijo Sergio Barragán Villarreal, y estaban 2 integrantes de la DEA en esa misma oficina escuchando la confesión. ¿Por qué no hizo nada el gobierno de Calderón? Si se supone que eran archienemigos, ¿no? O sea, la historia que nos han contado todos, Calderón era archienemigo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no se hizo nada? Y lo que me respondió es porque ese mismo día, en esa misma declaración, Sergio Barragán Villarreal declaró que también le había dado dinero a Genaro García Luna. Calderón lo que decidió sabía que si explotaba el escándalo de López Obrador, iba a explotar el escándalo de Genaro García Luna, y como que prefirió dejar como cerrada la caja de Pandora, decir, mejor aquí todos nos hacemos tontos, no existió ni una cosa ni existió la otra y basta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Sergio Barragán Villarreal es extraditado a Estados Unidos en 2012, él vuelve a repetir estas afirmaciones. Yo pude ver un documento judicial donde viene los funcionarios públicos de los que habló Sergio Barragán Villarreal. Y ahí viene el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, el gobierno de Estados Unidos también lo sabe. La DEA decidió parar su investigación sobre López Obrador porque ya López Obrador en el 2011 quería volver a buscar la presidencia de la República, y la DEA consideró que no quería continuar con la investigación para que no se le acusara de intervenir en la vida política de México. Lo que ocurrió, pues un grave error, como después veremos en lo que nos dice, lo que nos habla la historia, ¿no? En el 2012, Andrés Manuel López Obrador, cuando vuelve a buscar la presidencia de la República, vuelve a recibir dinero del crimen organizado. Y en esa ocasión, ¿saben quién apostó por este señor? Los chapitos. Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio Guzmán, hijos del Chapo Guzmán. Incluso su padre no estaba muy convencido de eso, y sin embargo los chapitos decidieron hacerlo. Lo supe de primera mano de un miembro del cártel de Sinaloa, que hoy es uno de los principales testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos, que es Dámaso López Serrano, alias el Minilic. Él se entregó a la justicia de Estados Unidos, purgó su condena, y hoy es un testigo clave contra los chapitos. Y diría yo que hoy el Minilic es un testigo clave de cómo ha evolucionado el interior del cártel de Sinaloa
en el libro La historia secreta, viene exactamente cómo los chapitos se convirtieron en los chapitos, cómo los chapitos entraron al negocio del fentanilo, cómo nace la pandemia del fentanilo. La historia está aquí. Y cómo realmente esta pandemia del fentanilo, esta producción masiva de este opiáceo sintético en México ocurre durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué López Obrador liberó a Ovidio? Los chapitos le habían dado dinero. O sea, no le debía solo el favor al padre por haberlo financiado en el 2006. Ella tenía una deuda personal con los hijos del Chapo Guzmán. Por eso cuando es detenido lo liberó. Después lo que sucede es que pierde, como sabemos, pierde de nuevo la elección presidencial, y en el 2018 López Obrador, ya con este partido Morena, pues intenta volver a competir por la presidencia de la República, y ahí de nueva cuenta lo vuelve a apoyar el cártel de Sinaloa. Solo que pues ya el Chapo Guzmán ya no estaba, Arturo Beltrán Leiva ya no estaba, y entonces quien lo apoya es Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, y lo apoyan los chapitos. Pude hablar directamente con personas, con integrantes del grupo del Mayo Zambada. Este testigo me consta, porque lo vi en las circunstancias, que puedo afirmar categóricamente que es uno de los principales testigos del gobierno de Estados Unidos, también contra los chapitos, pero también contra Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa. ¿Qué es lo que pasa en el 2018? En el 2018, el cártel de Sinaloa no solo ayuda a Morena a llegar a la presidencia de la República, sino ayuda a Rocha Moya a ser electo senador por Sinaloa. Y es ahí cuando por primera vez el estado de Sinaloa comienza a convertirse, dijéramos, a teñirse de guinda, ¿no? Habitualmente era principalmente priista, después tenía ahí algunos tintes del PAN, pero ese año, en 2008, Sinaloa se pintó de guinda. Es ahí, en ese momento, donde entre Andrés Manuel López Obrador y el Mayo Zambada comienzan a planear cómo hacer que el cártel de Sinaloa pueda ir controlando de manera política diferentes estados de la República. Y es ahí cuando se empiezan a diseñar cómo se va a ayudar a diferentes miembros de Morena a ganar gubernaturas en territorios de influencia y de interés del cártel de Sinaloa. Y es ahí cuando llegamos al año 2021, donde desde el inicio de ese año yo recibí información de personas que estuvieron directamente presentes en las reuniones entre el Mayo Zambada, Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya, para que Rubén Rocha Moya fuera el candidato del cártel de Sinaloa. Rubén Rocha Moya también recibió apoyos y dineros de los chapitos, y es así como este señor se convierte en el primer, si se puede decir, en el primer narcogobernador morenista del estado de Sinaloa, con todas las consecuencias que eso implica. Después vino, por supuesto, Alfonso Durazo, el candidato de Sonora, y empezaron así a plagarse diferentes estados, llegaron a ser gobernados, ganaron gubernaturas Morena gracias a esa complicidad con el cártel de Sinaloa. En el año 2021, los chapitos no solo ayudaron a Rubén Rocha Moya económicamente, sino también lo ayudaron haciéndole propaganda, llamando al voto, obligando a la gente a votar. Y ese día de las elecciones hubo un operativo deteniendo a personas de la oposición, secuestrando a militantes de la oposición para presionar a que fuera Morena el que ganara la elección de gobernador y varias de las alcaldías.
El cártel de Sinaloa, a cambio, por supuesto, lo que hizo es poner a varios de sus lugartenientes, a varios de los políticos más cercanos a ellos en diferentes presidencias municipales. Y está el caso, por ejemplo, de Ana Karen Val Medina, que se convirtió en el 2021 en la primera mujer presidenta municipal del municipio de Elota. Cuando López Obrador, cuando la gente pregunta ¿y dónde están las pruebas?, pues ahí las están viendo ustedes. La señora Ana Karen Val Medina, de cachetito con López Obrador, muy cercana a Claudia Sheinbaum. Ana Karen Val Medina era la embajadora del cártel de Sinaloa, era la esposa de René Bastidas, alias el 00, uno de los principales lugartenientes del Mayo Zambada. El 00 pagó al menos $10 millones para que su esposa fuera presidenta municipal de Elota, y después era recibida, así como si fuera de verdad la primera dama del cártel de Sinaloa, en Palacio Nacional, y era recibida en los principales eventos de Morena, y era recibida por la propia Claudia Sheinbaum. Cuando la gente se pregunta ¿y dónde están las pruebas?, pues ahí están los eventos públicos. El tema es no perder la capacidad de asombro. El tema es no porque estos sean cínicos, esto deja de ser escandaloso. Y creo que es uno de los peores fenómenos que ocurrieron en este sexenio. Era tal el cinismo, el desparpajo con el que se hicieron todas estas cosas, imagínense. O sea, estas fotografías circularon por redes sociales, ¿no? El cártel, pues, por supuesto, pues estaban felices, ¿no? La embajadora del cártel recibida como gran señora en Palacio Nacional, ¿no? Y todo esto a la luz de todo el mundo, ¿no? Y este cinismo es lo que fue vacunando poco a poco a la Cuarta Transformación. Por eso, o sea, vino la liberación, vinieron los abrazos no balazos, vino la liberación de Ovidio, vino el saludo a la mamá del Chapo Guzmán, y empezaron a ver todos estos episodios. Empezó el presidente a decir que el narco es pueblo, ¿no? Empezó a decir el presidente casi a hablar bien de los narcos, ¿no? Atacaba mucho a los periodistas, pero ¿cómo hablaba de manera muy gentil hacia los narcotraficantes? ¿Por qué? Yo no sé si nadie aquí se preguntaba a lo largo de todos esos años ¿por qué el presidente actúa de esta manera? ¿Está loco? ¿Es muy bueno? ¿Es muy tonto? No, él estaba comprado por el cártel de Sinaloa. López Obrador fue el caballo de Troya del crimen organizado. Todo aquello que cínica e impunemente no pudieron hacer los presidentes del PRI, que no pudieron hacer ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón con este desparpajo, ni Enrique Peña Nieto, lo logró hacer esta persona, dar legitimación al crimen organizado, permitir que ellos sean considerados, imaginemos, ciudadanos como cualquiera de nosotros, hacer apología del delito, comenzar a envenenarnos con la narcocultura y con la narcopropaganda. El principal propagandista del crimen organizado del 2018 al 30 de septiembre pasado no fue Peso Pluma, que también lo es, no fueron los narcocorridos, fue López Obrador el principal propagandista del crimen organizado. Y se fue como si nada a su casa. ¿Y a nosotros qué nos corresponde hacer? Cuando ocurrió la elección de Claudia Sheinbaum por la presidencia de la República, en ese momento, que estamos hablando ya de finales del año pasado, yo en mis investigaciones que estaba realizando, entrevistando a diferentes, pues sí, miembros del crimen organizado, la gran mayoría colaboradores hoy del gobierno de Estados Unidos. O sea, lo interesante de todo esto es que esto que contiene el libro de la historia secreta es información que el gobierno de Estados Unidos está ya procesando,
en diferentes expedientes judiciales, que no les quepa la menor duda. Y cuando estaba entrevistando a estos testigos colaboradores ex narcotraficantes, yo les pregunté ingenuamente, bueno, ¿y la señora Claudia Sheinbaum qué papel juega en todo esto, no? ¿Lo sabe, no lo sabe? ¿Alguien la está ayudando, están colaborando, no está colaborando? Y me dijeron, o sea, uno de verdad se rió en mi cara, ¿no? Como diciendo, ay señora, usted no ha entendido nada, ¿no? Me dijo, no, pues incluso el cártel piensa que con Claudia les va a ir mejor. Estaba convencidos muchos integrantes del cártel que con Claudia les iba a ir mejor. A través de personas importantes, muy cercanas a el Mayo Zambada, se le hizo llegar dinero a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum y ella misma hizo, dijéramos, su propia colecta de dinero cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y esto viene en el último capítulo que se llama La Heredera. Cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, hizo acuerdos también con la gente del Mayo Zambada. Hay un sujeto muy importante llamado José Ángel Rivera Zazueta, el enviado, dijéramos, del cártel de Sinaloa del Mayo Zambada a controlar el tráfico de estupefacientes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tiene muchas bodegas de droga en México, incluyendo bodegas con fentanilo. El fentanilo se distribuye en México. Hay gente que está muriendo en las ciudades fronterizas dentro de México por el fentanilo. Hay una orden directa de los gobiernos morenistas para que de las autopsias que se hacen a las personas que están muriendo a causa de fentanilo, se omita decir que es por sobredosis o que hay en sus cuerpos este opiáceo sintético. La Sedena, la Marina, cuando han llegado miembros del gobierno de Estados Unidos a capacitarlos para darles estos medicamentos que se supone se utilizan mucho en Filadelfia, esta llamada Zombilán, que es así como abre el libro, que se utilizan para emergencia, que la gente pueda revivir, que no pierda la vida en la sobredosis del fentanilo. La Sedena y la Marina han rechazado recibir estos medicamentos. Dicen que no pueden distribuirlos, que no los van a distribuir, porque distribuirlos significaría reconocer que efectivamente en México hay ese problema de fentanilo. Pero se dan cuenta de lo que estamos hablando. Esta gente prefiere que ciudadanos mexicanos se mueran antes de ellos reconocer que aquí en México no solo se produce, sino se consume el fentanilo. Hay estudios de la UNAM donde está probado que en un concierto en la Ciudad de México, si no me equivoco, en el 2021, se puso una especie de laboratorio de esta universidad de la UNAM para decir a los jóvenes que si querían hacer test de sus drogas, pues ellos mismos podían hacer el test para comprobar si en la droga había fentanilo. En el 80% de las muestras que esta universidad hizo, había presencia de fentanilo en simplemente una muestra así como al vuelo en ese concierto de la Ciudad de México. De eso estamos hablando, y de eso son las cosas que el gobierno no quiere decir. No quiere decir porque están coludidos con los principales traficantes de fentanilo, que es justamente el cártel de Sinaloa. Cuando llega Claudia Sheinbaum al poder, llega de la mano de, yo creo que será en los próximos años tal vez el rostro más claro de la corrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es el señor Omar García Harfuch, ¿no? El que nos lo quieren vender como si fuera Batman, cuando los propios narcos dicen que es más bien como el Guasón, o que ni como el Guasón, porque más bien se disfraza de bueno para ser más malo que el Guasón, ¿no? Un sujeto que tomó sobornos de los chapitos, un sujeto que es parte de la manada de narcopolicías de Genaro García Luna, es un pupilo, un cachorro de Luis Cárdenas Palomino,
y uno de los policías coacusados con García Luna en Nueva York es un tipo que justamente su hermano fue acribillado aquí en Jalisco, Javier García Morales, el hijo de Javier García Paniagua, también un policía corrupto, un policía que recibía dinero del narco, del padre de García Harfuch, y García Harfuch pues siguiendo muy fielmente los pasos de su propio padre. Y García Harfuch en sus exámenes de control de confianza pues reconoció directamente que él había recibido, que él tenía contacto con el crimen organizado y que su familia, su hermano Javier García Morales había estado involucrado con el crimen organizado. Estamos hablando, pero además estamos hablando que eso está documentado, hay papeles, están las firmas de García Harfuch en esto, y la señora todavía tiene la cara dura, el cinismo de ponerlo como secretario de Seguridad Pública. Acaba de decir apenas el lunes que por suerte ya tranquilizó a Donald Trump, le dijo que en realidad los carteles están bajo control, ¿no? Que ella tiene un grandísimo equipo de seguridad y que el líder de ese equipo de seguridad es García Harfuch, ¿no? Pues imaginemos la cara que habrá puesto Donald Trump a saber esto, sobre todo porque García Harfuch es uno de los que está siendo investigado no solo por corrupción. El señor García Harfuch le copió las malas mañas a Genaro García Luna. No solo es cuestión de corrupción lo que este señor hace, no solo es cuestión de dame dinero, los carteles y yo me doy la vuelta. No, el propio Omar García Harfuch tiene su propia red de tráfico de drogas a través de uno de sus sobrinos, cuyo nombre está revelado aquí en las últimas páginas de la Historia Secreta. Entonces, cuando estamos viendo que este libro sacó de quicio al presidente de la República, cuando publiqué este libro, en vez de las loas, ¿no?, del presidente, empezaron los insultos, las persecuciones, la censura, me di cuenta perfectamente que había dado en el clavo. Y cuando detuvieron a el Mayo Zambada, el 25 de julio pasado, fue como la cereza del pastel. Yo me acuerdo, no sé si alguno de ustedes vio esta entrevista que está ahí en YouTube, quien no lo haya visto, pues a lo mejor valdría la pena de verla, ¿no? Una entrevista muy álgida que tuve con la señora Adela Micha, donde ella me preguntaba que dónde estaban las pruebas, le estaba explicando la metodología, le estaba explicando cómo se hace el periodismo de investigación, ¿no? Ella nunca lo ha hecho, pero bueno, pensé que era útil poder conversar esto con una conductora de programas, y ella me preguntaba, pero ¿tú estás exactamente segura de lo que estás diciendo, de que López Obrador se coludió, que recibió dinero del cártel de Sinaloa? Yo le dije, no tengo la menor duda. Yo no tengo la menor duda que esto fue así. Y me decía, ¿y tú crees que López Obrador finalmente pues pagará las consecuencias de esto? Y yo le dije, sí lo creo, honestamente sí lo creo. Le digo, el tiempo me dará la razón. Lo que yo no esperaba, honestamente, es que el tiempo iba a transcurrir tan rápidamente, ¿no? Y ocurre la detención de el Mayo Zambada, y la cara, no sé si la vieron, de López Obrador al día siguiente estaba como le estaba dando un patatús, ¿no? Se podría decir coloquialmente hablando, ¿no? Estaba a punto del infarto, ¿no? El pobre hombre, primero 12 horas de silencio total, mutis, nada. Habían detenido a el narcotraficante más poderoso de México y el señor no dijo nada. Y cuando abrió la boca fue para decir, les juro que yo no fui, ¿no? Señor Mayo, le juro que yo no participé en esto. Nosotros no tuvimos nada que ver, o sea, como lavándose las manos de decir, por favor, ¿no? Y casi abogando para que se lo devolvieran, ¿no? Casi pidiendo explicaciones al gobierno de Estados Unidos de por qué se lo llevaron, ¿no? ¿Por qué se llevaron la estabilidad, ¿no?, del país, ¿no? Luego los acusó a los gringos de que por el que se llevaron al Mayo había guerra en Sinaloa, ¿no? O sea, ya entendimos quién gobierna Sinaloa, ¿no? Se llevaron al rey de Sinaloa, se llevaron al gobernador de Sinaloa, y entonces es por eso que después se queda hay esta inestabilidad en Sinaloa, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo decir es que este libro fue un libro muy difícil de realizar. En todo momento me cuestionaba si iba por la ruta correcta. Soy una persona que duda todo el tiempo de todo.
Soy una persona que me cuestiono todo el tiempo si esto que parece agua es agua, ¿no? O qué cosa es, ¿no? Y entonces hay que abrirla y probarla y saber si eso no es, para entonces escribir, sí, era agua, no solo una botella que parecía con agua, eso que tenía en su interior era agua. Eso es lo que pueden encontrar en el libro La Historia Secreta. Y bueno, lo que les puedo decir es que el Mayo Zambada, después de algunas ya semanas en prisión, la información que recibí justamente de personas del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque ella ya lo sabe, es que Ismael El Mayo Zambada pues ya está, coloquialmente, como se dice, soltando la sopa en Estados Unidos. Ya van decenas de páginas que ha declarado sobre su relación con Andrés Manuel López Obrador, con Morena y sus reuniones que tuvo directamente con el hoy expresidente de la República. ¿Qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos con esas declaraciones? No lo sé. Para procesar a García Luna se tomaron mucho tiempo. Yo revelé en el libro Los Señores del Narco que García Luna estaba involucrado con el cártel de Sinaloa con la misma metodología y de la misma forma que hoy estoy revelando esto. De hecho, curiosamente, dos de los principales testigos en contra de García Luna, que le entregaron dinero a García Luna, son los dos principales testigos que afirman haberle dado dinero a Andrés Manuel López Obrador. O sea, mientras Andrés Manuel López Obrador nos hizo creer que Genaro García Luna era su súper archienemigo, no nos dijo todas las conferencias que ese narcopolicía y que esos corruptos y todo eso. Bueno, en realidad eran del mismo equipo, eran del mismo bando, recibían dinero al mismo tiempo, en el mismo periodo de años por parte de los mismos narcotraficantes. ¿Por qué López Obrador durante todo su mandato nunca presentó cargos contra García Luna por narcotráfico? Nunca presentó cargos contra Felipe Calderón por narcotráfico, nunca presentó cargos contra ningún funcionario corrompido con el narcotráfico por narcotráfico. ¿Por qué? Porque él era parte de ese sistema. Por eso les estoy diciendo que si algo es López Obrador, si algo lo podría definir, si lo pudiéramos decir, ¿qué es López Obrador? ¿Qué significa para este país? Yo lo que les diría es que es el caballo de Troya del crimen organizado. Estábamos viendo acá a Genaro García Luna y a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto para que no viéramos acá cómo este caballo de Troya pues, se nos metía por la puerta de la cocina, ¿no? El problema es que este caballo de Troya, Andrés Manuel López Obrador, no se ha ido en realidad al poder. El problema es que sigue ahí y que el partido Morena es este mega caballo de Troya y que la gran mayoría de los gobernadores que hoy tiene Morena en diferentes estados de la República es gente que le debe la candidatura a el cártel de Sinaloa. Y uno de ellos es justamente el gobernador de Chiapas, que acaba de tomar posesión, donde hay testimonios directos de que él estuvo negociando con la gente del Mayo para que tomaran control de algunas zonas de Chiapas, pues cuando él era un ilustre político de ese estado. De eso estamos hablando. ¿Qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos con estas declaraciones? Estábamos en eso. No lo sé. Decíamos que con lo de García Luna se tardaron mucho tiempo, pues se tardaron 9 años, ¿no? Yo publiqué esto en 2010, ellos lo detuvieron en 2019. ¿Qué hará Donald Trump con estas declaraciones sobre Andrés Manuel López Obrador? ¿Las van a procesar y se hará justicia? ¿O las utilizará como una espada de Damocles, ¿no? Como una especie de mecanismo de extorsión para Claudia Sheinbaum, para que esta mujer se arrodille a nuestro país, ¿no? Y termina haciendo lo que quieran? No sé, es una pregunta que hacerse,
Pero más allá de lo que hará Trump o no hará Trump, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese narcosistema? ¿Cuál es la parte que nos toca? Yo creo que es momento, después de toda esta explicación, de preguntarnos qué parte de todo esto, en qué pequeña parte de todo esto cada uno de nosotros es responsable. ¿En qué parte de nuestro cinismo? ¿En qué parte de nuestro desamor a México o al prójimo? ¿En qué parte de nuestra indiferencia? ¿En qué parte de nuestra crueldad? ¿En qué parte del pequeño, tal vez, Andrés Manuel López Obrador que vive dentro de nosotros? Porque al final de cuentas, este tipo de sujetos, este tipo de políticos despreciables, llegan ahí porque los votamos los mexicanos, llegan ahí porque la gente va a las urnas y votó. Entonces creo que hay una gran complicidad en diferentes sentidos de todos nosotros de lo que está pasando en México. Estas investigaciones para mí, y espero, sean una provocación para terminar con esto, para terminar con la indiferencia, para que ese pequeño tirano que está en cada uno de nosotros se convierta en un ser proactivo para que este narcosistema muera. Tiene que morir. Gracias. Gracias mucho. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿No? ¿Ya no hay tiempo para preguntar? No, a mí me gustaría que hubiera preguntas. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos tiempo para 3 preguntas porque vamos a tener después una firma de libros que será aquí mismo y lo haremos con todo el orden del mundo. Entonces les pido por favor que alcen su mano y el equipo que tiene los micrófonos estamos listos. Aquí al centro hay un señor. Solo les quiero pedir, y gracias Anabel, por el tiempo que tenemos les pido por favor que sean preguntas para poder respetar el tiempo que tenemos asignado para la firma y después para los siguientes eventos que tiene la feria. Adelante. Bien, gracias. Mi reconocimiento, admiración y respeto a Anabel, de manera muy particular. Aquí estoy, perdón, aquí, para no tapar a nadie acá, perdón. Es de tipo más personal porque la pregunta que tenía en mente la respondiste y un poco desalentado me quedé con qué va a pasar, cuál es el desenlace de esto, ¿verdad? Todos tenemos un sueño y quisiéramos haberlo hecho realidad de ya sabemos qué, de todo esto que está sucediendo. Pero es personal. ¿Cuánto más tiempo tienes tú en tu vida para seguir en este camino que has tomado de periodismo? Es una pregunta personal. ¿Hasta cuándo tenemos a Anabel? ¿Para cuándo tenemos a Anabel? ¿Para cuánto tiempo? Adelante. Eso depende de ustedes. Depende de nosotros. Eso depende de ustedes. Totalmente eso depende de ustedes. Yo voy hasta donde ustedes vayan. Aquí estamos apoyándote siempre. Gracias, Anabel. Si pueden alzar la mano. Allá el señor que tiene el periódico en la mano, por favor. Bueno, pues más que pregunta es decirle que
usted es muy buena para expresar una sarta de mentiras. Que lo único cierto que dijo es que el PRI gobernó 70 años. ¿Su pregunta? ¿Cuál es Y su se- pregunta concreta? Permítame, y se equivocó nomás por un año porque fueron 71. Y de aquí en Gracias. adelante usted va a tener Le mucho agradezco trabajo. mucho. No. A ver, Vamos. No. Espéreme. Señores, a ver, por favor. Aquí se Dime. trata de un foro abierto. Permíteme un señor. Dicen que Un no hay segundo, libertad señor. de expresión. Señor, yo Señor. estoy teniendo respeto por usted, tenga Bueno. respeto por lo que estoy diciendo, Sí, por favor. de aquí en El adelante. señor tiene derecho a preguntar. ¿Cuál es su pregunta? Solo dágame la pregunta. Nomás lo que le digo, de aquí en adelante No, usted su va a tener pregunta. mucho trabajo Su durante pregunta. muchos años, porque ahí le pregunta. vienen los 70 de Morena. Está bien. Imagínese. Ya. Bueno, no hubo pregunta. No No hubo hubo, pregunta, pues. exacto. Pero esto se trata de hacer preguntas. Algo que es muy importante aquí, Tal vez la tenemos gente no sabe preguntar, una pero libertad hay de que preguntar. expresión abierta. No. Y No, se no, respeta- yo no se hago respeta eso. Yo a no todos. hago eso. No, por favor, no. Yo no Les- hago eso. Les pedimos Por favor, no. muchísimo respeto. Anabel es sin duda la embajadora de la libertad de expresión. Todos aquí pueden expresarse, pero haciendo preguntas. Ella responderá de forma puntual. ¿Usted tenía una pregunta? Primero que nada, mi admiración y respeto. Gracias. Cada semana es mi cita favorita todos los jueves. Y mi pregunta es, ¿qué Lo hice por el sentiste? podcast de Narcosistema. Lo Así hice es. por el podcast. Tenemos una sentiste? pequeña comunidad ahí. Así es. Esperada cada semana con ansias. ¿Qué sentiste cuando estabas ahí viendo la resolución de García Luna? Que me imagino que habrá sido satisfacción el ver el resultado de exponer tu vida ante tal situación. ¿Qué sentiste? Dios te bendiga, te cuida y te proteja siempre a ti y a tu familia. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Yo debo decir que ese día en particular a la prensa nos dejaron sentarnos en la silla del jurado. Entonces yo fui una de las periodistas que por casualidad, no fue una cosa predispuesta, fue una casualidad que me quedé justamente sentada en la silla del jurado cara a cara con Genaro García Luna. A este criminal casi se le va el aliento cuando me vio, ¿no? Estaba realmente muy turbado cuando me vio cara a cara y más extrañamente en esta silla de jurado, ¿no? Yo no soy un jurado, yo soy una periodista que investiga y presenta las pruebas. El jurado son ustedes y el jurado, pues, por supuesto, son los que imparten justicia formalmente en las diferentes instancias que existen en el mundo. Sentí que el trabajo estaba cumplido, pero me dio miedo pensar cuántos otros García Luna hay que meter a la cárcel. ¿Cuántos más faltan? Hay que ir tras cada uno de ellos. Yo no puedo hacer esto sola. Yo creo que se necesita una sociedad más proactiva, una sociedad que denuncie, una sociedad que no se conforme con esto. Así que lo que me di cuenta es, caray, y todos los que me faltan. Tenemos dos preguntas más. Aquí hay una persona de color vino. Bueno, primero que nada estoy muy emocionada. Gracias. Desde la semana pasada que anunciaste en Narcosistema que venías para acá, yo compré mi boleto, yo vivo en Mérida. Vivo en Mérida casi desterrada de Monterrey. Perdón, estoy muy emocionada de verte. Eres una persona que lucha por todos los mexicanos sin vivir aquí en México, desterrada, como tú siempre has dicho. Tú aquí tienes tu hogar, tu casa siempre. Y la pregunta es, ¿cómo se ha ido desenvolviendo todo el asunto en cuanto a política y los narcos, ¿no? Todo el narcosistema que tenemos? ¿Tú crees que para que esto pueda quebrarse, para que pueda separarse la política con los narcos,
¿Tú crees que ellos lleguen a un punto de quiebre donde digan, ya basta, yo ya no voy, así como el Mayo en algún momento dijo, ¿no? Yo estoy cansado de trabajar para los políticos. ¿Tú crees que vaya a haber algún quiebre desde los Chapitos o desde el narco en donde digan, ya estamos cansados de ustedes, Morena? ¿O de plano es un sistema que ya está tan armado que va a ser muy difícil, ¿no? Como imaginarnos ni siquiera el desenlace, ¿no? Ahorita me duele Sinaloa muchísimo y me duele más la indiferencia que hay en todos lados. Y pues esa es mi pregunta, ¿no? Yo creo que tu pregunta la respondió el caballero que por desgracia se fue, pero él muy, muy sabiamente la respondió. ¿Por qué duró 70 años de gobierno el PRI? Por este pacto criminal. El PRI estuvo en ese pacto criminal. Ellos comenzaron el pacto criminal. Andrés Manuel López Obrador era parte del PRI cuando el PRI estaba en el pacto criminal. No es que haya salido ahí de un huevo virgen en las Amazonas, ¿verdad? No, el señor salió de ese partido putrefacto, pues porque desde ahí, por desgracia, donde hasta ahora han emanado prácticamente los principales políticos de este país. Ese es parte del cáncer, emana mucho de ahí. Mientras este sistema criminal siga generando dinero a los narcotraficantes, podrán ser los Chapitos, podrán ser los Juanitos, podrán ser los Gómez, los González, los que sean, mientras vean esta mina de oro en la corrupción que significa en México coludirse con el gobierno, porque no se trata solo de traficar drogas, no, esto ya es casi secundario. Aquí nos hablan de cómo los Chapitos explotan minas de manera ilegal, cómo explotan bosques, cómo se dedican al huachicoleo, cómo buscan contratos en el gobierno. ¿Por qué el Mayo Zambada buscaba contratos en el gobierno? ¿Necesitaba realmente ese dinero? No, para lavar el dinero. Porque si el gobierno le da contratos y él le mete dinero, ese dinero se lo están lavando y se lo están legitimando. Mientras esto exista, mientras partido Morena, se preste a esto, ahí lo dijo el señor, ¿no? Casi, ¿qué será? Como adivino, ¿no? Nos leyó el futuro de México, el ilustre señor, ¿no? Qué lástima que se fue, porque nos debería de explicar y cómo le hacemos, ¿verdad?, para que eso no pase. O sea, no es una broma, no es una broma. El cártel de Sinaloa, y viene aquí, a lo mejor de ahí se inspiró el señor para sus comentarios, el cártel de Sinaloa dijo, está aquí escrito, cuando pensaban nos va a ir mejor con Claudia, el partido Morena se va a quedar al menos 40 años. No lo dijo López Obrador, no lo dijo Claudia, no lo dijo Mario Delgado, no lo dijo el cártel de Sinaloa, porque son los criminales quienes deciden quiénes se quedan y quién se van. Mientras siga siendo para el crimen organizado útil Morena, sí, se pueden quedar 40 años y más. La pregunta que está de nuevo aquí planteada entre nosotros, ¿y nos vamos a quedar con los brazos cruzados como nos quedamos 70 años? No sé, yo no lo voy a hacer, no sé ustedes, yo no lo voy a hacer, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Vamos con la última pregunta en la parte de atrás. Sí. Y después iniciamos la firma de libros. Hay una chica de blusa roja atrás parada. Sí, tú. Vamos con la pregunta, recuerden. Está de este lado, en la cámara, al lado del camarógrafo. La persona que… Mi pregunta… No. Bueno, adelante, señora. Adelante, señora. Gracias. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué va a pasar con la revocación de mandato? Hay muchísima gente, como ese señor que se fue, muchísima gente allá afuera que va a votar en favor, pero muchos de nosotros, todos y 10 más acompañándonos, vamos a votar por la revocación de mandato. Y si esos otros que quieren que permanezca Morena, la 4T o la quinta o el cuarto piso o lo que sea, votan a favor
de que quede Claudia Sheinbaum o a lo mejor logramos que se vaya, ¿qué pasa? ¿Andrés Manuel no va a querer regresar? Gracias. Es una pregunta interesante. La verdad, no tengo una respuesta para lo que pasará para la revocación de mandato. Lo que está pasando en México es tan veloz, no sé si lo están viendo, es así, está pasando así. La descomposición es todos los días. No sé si llegaremos a la revocación de mandato. E irónicamente, y justamente hoy lo conversaba con mis editores, a quien por cierto Penguin Random House les agradezco siempre muchísimo su confianza en mí para poder publicar estos libros incómodos y pues afrontar la censura y las presiones del gobierno, de todos los gobiernos. La pregunta es, hoy, aunque no lo crean, mucho de lo que va a pasar en México está en las manos de 3 narcotraficantes que están en Estados Unidos, que es Ismael Zambada García, que es Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio. Ellos tienen las llaves maestras con todo lo que conocen, con todo lo que les consta para poder desbaratar a Morena. ¿Lo harán? ¿No lo harán? ¿Qué hará el gobierno de Estados Unidos con esa información? Los periodistas tenemos que buscar esas declaraciones hasta por debajo de las piedras, ¿no? Por desgracia, si no hay juicio contra el Mayo Zambada, si no hay juicio contra los Chapitos, esas declaraciones que estamos esperando escuchar, cómo, cuándo, dónde, por qué, no las conoceremos. La estará utilizando el gobierno de Estados Unidos, como decíamos, como moneda de cambio o, quién sabe, para procesar tal vez algún día muy lejano a gente como López Obrador o como Claudia Sheinbaum o como Rubén Rochamoya o como Alfonso Durazo o como el propio Harfuch, ¿no? Pero depende justamente de eso. Así que estamos viviendo tiempos muy intensos donde yo no veo a tan largo plazo de la revocación de mandato. Yo creo que todo va a pasar de manera muy, muy veloz y hay que estar atentos, porque aquí el tema es, ok, y cuando caiga Morena, porque caerá tarde que temprano, caerá, yo no creo que los mexicanos tengamos esta alma masoquista, ¿no? Pareciera, pero no lo creo. La pregunta es, ¿qué va a llegar después? Y creo que es ahí donde tenemos que estar trabajando como sociedad, construir lo que va a venir después, construir de verdad lo que tiene que ser nuestra democracia. ¿Quiénes van a encabezar eso? ¿Los políticos de siempre? ¿Los del PRI? ¿Los del PAN? ¿Los de Convergencia? ¿Quién? ¿Los del Partido Verde? ¿Los del PT? ¿Quiénes? Yo creo que debemos de ser nosotros. Yo creo que es el momento en que los ciudadanos tenemos que subir al poder y tratar de cambiar las reglas del juego, cambiar el sistema presidencial, regresar a las instituciones que hoy están desmantelando, mejorar el poder judicial, regresarlo a como estaba y por supuesto mucho mejorarlo porque tenía muchas fallas, resolverlas no es lo que hicieron, etcétera, etcétera. Creo que somos los ciudadanos los que tenemos la batuta en esta historia y creo que tenemos que empoderarnos. Creo que el problema que falta a los mexicanos es empoderarnos. De verdad, un día les voy a contar mi historia y yo creo que tal vez no haya una mexicana más pequeña y no haya una mexicana que haya sufrido tantos tipos de violencia durante casi toda mi vida como yo. Y estoy aquí porque creo que yo no voy a aceptar ser la víctima de nadie. Tampoco quiero ser la victimaria, no voy a ser la víctima de nadie, pero quiero luchar, quiero levantarme y luchar cada día. Espero que al menos eso quede de esta conferencia. Es momento de sacar la voz. Nos quisieron de rodillas, pero el campo está de pie. Es momento de sacar la voz, respirar un futuro mejor. Transportistas al unísono de unión, liberarse de la corrupción, alzar la voz, tomar tierras